Sí, Tricia, sí, perfectamente. Nosotros estamos viendo las imágenes, ya el presidente haciendo su retiro, abandonando el Congreso de la República, y como bien lo decía Miguel del Castillo, pues un mensaje ciertamente largo, cerca de 2 horas, ¿no? Y en los últimos 10 minutos o menos se ha concentrado, y creo que alrededor de eso es que va a girar todos los análisis que vamos a hacer ahora también con nuestros invitados, Javier. Seguramente, de todas maneras, porque, claro, todo parecía un recuento más o menos aburrido de este año de gestión del presidente Vizcarra, ¿no? Es más, pero no nos habíamos dado cuenta que parece haciendo un recuento de despedida. Porque con el anuncio que ha hecho hacia el final de su mensaje, bueno, nos hemos quedado todos en shock. Y por otro lado se ha desatado pues la efervescencia en las redes sociales, que comienzan algunos a celebrar y a otros, bueno, pues a decir, ¿y ahora qué viene? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a tratar nosotros aquí ahora con nuestros invitados de responder a esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Claro, no nos da mucho tiempo para reflexionar mejor la decisión presentada por el presidente, pero bueno, vamos a ver, ya estábamos más temprano con César Gutiérrez y se une ahora a nosotros el exministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Oh, un gusto, y desde luego, si tengo algo que decir, no deja de sorprender una vez más el presidente Martín Vizcarra con este anuncio. Y yo diría, en principio, más allá de poder seguramente ver el proyecto de ley, que los expertos lo tendrán que ver, a ver cuáles son los alcances y la viabilidad, hay gente que conoce esto mejor que yo, desde luego, pero sí era evidente que estábamos en una crisis. Yo creo que el mensaje del presidente del Congreso el día sábado ya marcaba una línea de no confrontación y ponía una agenda urgente, toda vez que el país, más allá de algunos anuncios, en mi concepto, entre comillas, triunfalistas del presidente Vizcarra, era evidente que no estábamos por buena senda en los temas de gestión, y por lo tanto, y la confrontación con los poderes del Estado era evidente. En consecuencia, y vuelvo a decir, con reserva de no tener ninguno de nosotros los textos de este proyecto de reforma constitucional, parece ser una buena salida para la crisis en la que estamos viviendo. Y en esos términos los ha planteado el presidente, ¿no? Yo conversaba el viernes, creo que ha sido con Luis Núñez, y él me decía, bueno, el presidente Vizcarra nos tiene acostumbrados a la sorpresa, quizás saca algo debajo de la manga, y yo por dentro pensaba, ¿qué puede sorprendernos? Pero no sé si Luis Núñez sabía ya de esto. Yo quiero escuchar la opinión de César Gutiérrez, que lo noté así preocupado cuando escuchó el anuncio del presidente. Cuéntanos, César. Y eso que no soy congresista. Lo parecía. No, mira, digamos, todos estos anuncios de lo que iba a hacer antes de mencionar el cierre del Congreso. Lo que hemos estado elucubrando tras bambalinas. Que había una serie de generalidades, inclusive muy difíciles de cumplir, con contradicciones. Ya queda en un segundo plano, ¿no? Entramos a un año electoral. Entramos a un proceso de referéndum que ya es casi un plebiscito, y luego viene la campaña electoral. Y con una economía que se está enfriando y que tenemos problemas, y con conflictos sociales, esto me ha parecido también una huida del presidente. Es una cosa bastante difícil de manejar. Le ha hecho caso a los arequipeños con el tema de Tía María, y anunció una nueva ley de minería, y ha habido una vocación, que es lo que va a tratar de cerrar antes que se vaya, de los acuerdos de gobierno a gobierno. Lo ha anunciado en Chincheros, lo ha anunciado con la distribución del gas en Puno con el gobierno boliviano, y lo ha anunciado con el Hospital Lorena del Cusco, tratando de hacer un símil con los panamericanos, cuando esto es un tema completamente diferente desde el punto de vista contractual. Entonces yo creo que si hablábamos de crisis generada por él, porque él es que ha pechado al Congreso, y si hablábamos de crisis económica también por temas de su inacción, esto acá me sonó a huida hacia adelante, y que vamos a pasar un proceso económico más complicado que tenemos, porque estamos en año electoral y la desconfianza va a ser grande. César, pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de que no hubiera anunciado el presidente esta prácticamente finalización de su periodo de aquí a un año,
pero el Congreso hubiera tratado de vacarlo en el transcurso de este año. Creo que eso hubiera traído mayor inestabilidad política y hubiera sido un peor indicador para los agentes económicos, ¿o no? Mira, pero yo no creo que hubiera ocurrido eso. Ya tienes una mesa directiva bastante heterogénea, pero que iba con... Heterogénea, pero claro, bien, teníamos... Más bien homogénea, porque está Erezi, Beteta, ¿no? Beteta y Olachea, ¿no? Más bien... Pero mira, a ver, es una mesa bien tirada hacia el... Pero mira, por ejemplo, Pedro Olachea, ¿qué significa el sector empresarial? Él ha sido presidente de las industrias y su pensamiento, su liberal. Beteta no, Beteta lo que representa es la iniciativa provinciana, porque por ejemplo, dentro de su negocio está la venta de gas, de GLP, esa es parte de su negocio, bueno, ¿no? Es porque conozco el tema. Y Erezi pues es la persona de clase media, es alcalde de Magdalena, en cierta forma emprendedor y que gusta de la política, pero no hay una afinidad, digamos, de pensamientos, o sea... si hay una afinidad, son conservadores, son pro familia, se presentan ellos inclusive en las marchas, con mis hijos no te metas, ¿no? Petardean las políticas de género. Temas de pronto... Es el caso de Olachea, pero lo que hay es, desde el punto de vista de agrupaciones políticas, sí representaba todo menos la izquierda y el poco grupo que se quedó el ex PPK, eso es lo que representaba. Y yo creo que con el liderazgo de Pedro Olachea difícilmente hubiera sido una confrontación mayor. Su discurso de ayer fue bastante conciliador, poniendo una agenda y dándole preponderancia a los temas económicos. Hoy día yo creo que eso no hubiera significado una confrontación mayor buscada desde el Congreso. Los fijunistas también se han allanado un poco a esto al poner a Olachea de presidente, con su voto han salido. Pero hoy día, con lo que ha ocurrido, de hecho entramos a un tema económico bastante complicado. Él quiere desarmar el tema de Tía María, prometió una ley de minería que en un momento así va a traer cualquier cosa. Quizás es patear el tablero para el siguiente año, porque Tía María tampoco no era un proyecto que iba a empezar mañana. Sí, claro, pero digamos van a ir por más los protestantes de Arequipa. Los protestantes de Arequipa van por la anulación de la licencia de construcción. Seguramente que sí. Claro. Ya tenía diversos conflictos el presidente, el gasoducto, el caso de los fiscales, que es un escándalo, son temas políticos difíciles de solucionar. Entonces también ha significado uno día hacia adelante, hoy día va a ir en olor a multitud, pero la preocupación es que vienen los dos. Nos deja el problema, digamos. Soltó la papa caliente y nos deja el problema. Interesante la lectura de César Gutiérrez, decirnos, de interpretar esto como una huida de alguien que empezó la bronca y después se quiere ir. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros y también la paciencia de escuchar. Tremendo mensaje. Le agradecemos mucho a César Gutiérrez por habernos acompañado y ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Tiffany. Tiffany, cuéntanos. Así es, Reinaldo, increíble pero cierto. Ese es el mensaje de la nación del presidente Martín Vizcarra. En realidad ha dejado atónitos a toda la ciudadanía, sobre todo a los parlamentarios, luego de este show que han dado en estos momentos en el Parlamento. Y es que a estas horas de la tarde, son 1 y 2 de la tarde, y el presidente Martín Vizcarra ya está llegando a Plaza de Armas para poder ingresar al Palacio de Gobierno. Esperemos que tal vez pueda al menos conversar con los medios en esta parte acá sobre su mensaje de la nación que ha retumbado en toda la nación. Eso es de verdad increíble, ¿no? Es sobre el anuncio de la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales en el 2020. Y estamos viendo al presidente Martín Vizcarra junto a su esposa, la primera dama, y también a todo su gabinete ministerial, liderado pues por Salvador del Solar. Ellos vamos a tratar de conversar al menos un momento con el presidente. Presidente, unas palabras, por favor, luego de este mensaje. Y bueno, el presidente Martín Vizcarra acaba de hacer un alto con todo su gabinete ministerial para la foto general, luego de haber salido del Congreso de la República, después de unos gritos por parte de los parlamentarios, fujimoristas, zapistas, y también por otro lado de las bancadas de Frente Amplio, quienes estaban a favor de esta reforma constitucional. Presidente, un mensaje a todos los ciudadanos, por favor. Bueno, Reinaldo, por favor, presidente, por favor. Presidente, un mensaje para todos los ciudadanos.
ciudadanos. Y el presidente ya está saludando a los hombres de prensa aquí en la bancada. Todos los ministros se encuentran pues con una cara de satisfacción. Y la frase acaban de indicar, señalar, el Perú primero. Y así en voz grupal de los ministros, en conjunto con el jefe de Estado, Martín Vizcarra, y en estos momentos ya está ingresando al Palacio de Gobierno con todos los ministros del Estado, Reinaldo. Ese es el panorama que se visualiza a estas tardes, luego de ese mensaje que ha dado mucho que desear a todos los ciudadanos, Reinaldo. Y ya... De acuerdo, Tiffany, muchas gracias. Ahí hemos visto entonces al presidente Vizcarra, acompañado de su gabinete, ingresar ya a Palacio de Gobierno, y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida al doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, que nos acompaña. Y creo que, no sé, usted nos dirá si está tan sorprendido como nosotros. No. Así, a ver, cuéntenos. Es la experiencia la que... Mira, todo el mundo estaba pensando de que el presidente iba a disolver el Congreso. Ajá, esa era la iba a duda. llamar a nueva elección congresal, y él se quedaba con su gabinete, pese a que eso era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque él había sustentado, fundamentado su pedido de confianza en un artículo de la Constitución que es el 133, cuya consecuencia, si no se cumple la confianza o no se otorga, es que se va el gabinete, no que se va el Congreso. El Congreso. Ese es otro artículo diferente, que además en el primero, en el 133, hay la obligación de que se vaya el gabinete y el presidente nombre uno nuevo. A diferencia del 134, en que se va el Congreso si es que el presidente, porque es potestativo de él, lo echa o no. Queda la comisión permanente y se llama dentro de los 4 meses a una nueva elección parlamentaria. Eso legalmente no podía ser. Pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo fáctico. Si no, no hubieran golpes de Estado. Claro. Pero ya saben, tanto los ministros como el presidente y la Fuerza Armada, que hay un bolero que se llama "Pasarán más de 1000 años, muchos más, pero siempre te va a caer la picota en algún momento", y ya no están dispuestos a hacerlo. Y porque además los golpes, sean fuertes o débiles o blandos, traen también consecuencias económicas. Un país, para desarrollarse, y lo hemos visto en el discurso, lo hemos escuchado al presidente, necesitas una serie de apoyos, espalda financiera, que te la dan ¿quiénes? Los organismos de crédito internacional. Pero ellos tienen también algunas reglas no escritas, pero reales. Te pongo en el archivo tus proyectos si es que tú no cumples con reglas de democracia, Claro. medio ambiente y derechos humanos. En consecuencia, es clarísimo. Una cosa lo legal y otra cosa lo fáctico. Como los Juegos Panamericanos nos han salvado de la disolución del Congreso y la llamada de elecciones nuevas parlamentarias y que Vizcarra se quede. ¿Así usted cree que tiene que ver esto con el...? Pero por supuesto, porque por una sencilla razón, tienes todo a todo el mundo Todos los deportivo, ojos puestos los aquí. ojos puestos acá, tienes prensa internacional en el Perú, y si disolvías el Congreso ibas a tener a los 130 congresistas, bla, 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 que es lo que les gusta, frente a todas las cámaras de televisión del mundo. Claro. Entonces a eso no te podías exponer. Entonces, ¿qué has planteado? Oigan, quiero disimular un poco las cosas y vamos a irnos todos dentro de un año. Elecciones anticipadas, pero que tiene que aprobarlas el Congreso. Que es una reforma. Tienes que buscarle inclusive fórmulas, porque va contra el artículo 206, me parece, de la Constitución, sobre la reforma constitucional. Habrá que buscarle una fórmula. Pero que es una buena salida,
Te soy franco, no la veo mala. No, bueno, por ahí va también. Pero un momentito vamos a escuchar a ver algunas reacciones de algunos parlamentarios. Roberto Vieira también se ha pronunciado. Vamos a escuchar. Para estabilizarlo. La salida del presidente, la propuesta del presidente me parece lo más inteligente para el país. Adelantar las elecciones. Las elecciones, obviamente, esta propuesta tiene que ser aprobada por el Congreso. Yo estoy seguro que la mayoría lo va a aprobar. Y definitivamente habrá elecciones seguramente el próximo año. ¿Está de acuerdo entonces con ¿Está de acuerdo con la propuesta? Hay demasiada inestabilidad política y lo que estamos sufriendo es todos los peruanos. Necesitamos tranquilidad y era la mejor salida. Antes de la disolución del Congreso, un adelanto de elecciones. Yo creo que es una salida inteligente de parte del presidente de la República y yo sí lo aplaudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Iremos entonces estando al tanto a ver qué otras reacciones se van a aparecer de parte de los parlamentarios. A ver, por favor. Yo quisiera comentar que ciertamente esta es una salida a una crisis política. Y yo entiendo que aquí hay dos crisis, la crisis política y la crisis de desarrollo, que tampoco podemos dejarla de lado. La crisis política, que todos conocemos y que inclusive yo la veía agravada por el tema de la descalificación que venía ocurriendo en esta lucha anticorrupción con el equipo de fiscales. No solamente con el cuestionamiento que hizo el propio presidente de Colombia. Un segundito, vamos a tener estas interrupciones momentáneamente. Jorge del Castillo también está declarando, a ver. Conforme a las normas que señala la propia Constitución vigente. Bueno, la declaración del congresista Jorge del Castillo luego de este mensaje presidencial. Señalan que lo que ha presentado hoy el presidente no es viable. Es porque implica forzar el cierre del Congreso. Repito, él puede renunciar de motu propio, esa es tu decisión. Pero él no puede cerrar el Congreso bajo un pretexto de reforma constitucional. ¿Se esperaba un mensaje así? Fíjese, no sé, yo lamento mucho que estemos en una incertidumbre en la que nos han puesto. Y un mensaje que había venido discurriendo en una serie de temas un poco intrascendentes termina de una forma violenta, ¿no? Y con el rechazo de parte de la representación nacional. ¿Qué acciones va a tomar el Congreso? Bueno, en este momento hay una junta de portavoces, yo creo que pensar con serenidad el tema, pero creo que el presidente se está saliendo de la Constitución. Pero al final es una propuesta. Y salirse de la Constitución puede tener consecuencias. ¿Él considera que se le ha negado la confianza? Devolverles la pelota a su cancha prácticamente. Pero al final decide si acepta o no esta reforma. Bueno, le pregunta no si es que se acepta o no esta reforma. ¿Qué es lo que va a pasar? Además, estamos ante plazos medio complicados, porque fíjese, tiene que haber una votación. Primero, quiero dejar en claro que el presidente no ha presentado la propuesta legislativa ni copia el discurso. O sea, en el bullicio final puede haber imprecisiones en lo que él dijo o en lo que nosotros escuchamos. No ha dejado copia. Segundo, tiene que presentar un proyecto, tiene que discutirse, tiene que votarse. Eventualmente eso puede ir a un referéndum. Entre el referéndum que se haga, que será, supongamos, al final de año, y la realización de las elecciones, hay un lapso tan corto que yo no sé si hay tiempo para hacer elecciones adecuadamente, ¿no? Bueno, fueron las palabras del congresista Jorge del Castillo, y justamente también tenemos a la congresista Marisa Andrade, que ella pues también ha manifestado y también participó gran parte de esta reforma sobre el tema de paridad. Vamos a escuchar ahora a la congresista Marisa Andrade. No se resuelve con cambios de fichitas, que no se resuelve con algunos proyectos nada más y que se necesitan transformaciones profundas. El Nuevo Perú ya dijo claramente antes que no se podía mantener el Congreso como estaba y que también creíamos que teníamos que avanzarse hacia el adelanto de elecciones. Pero sí queremos preguntarle al presidente, ¿con qué reglas de juego? Porque él mismo dijo que había que cambiar las reglas de juego, el Parlamento ha aprobado un conjunto de nuevas normas y hay que saber si las va a promulgar, no las va a promulgar, qué cosa es lo que va a ocurrir. No, la inmunidad evidentemente, pero las reglas de juego para el proceso electoral. Él está hablando de un nuevo proceso electoral. Entonces necesitamos saber
¿Con qué reglas de juegos ese? Sí, pero el referéndum es el mecanismo, Jimmy. La pregunta es con qué reglas de juego después hacemos ese proceso electoral. ¿Vamos a tener la cuota de paridad y alternancia? ¿Vamos a tener las nuevas reglas para la incorporación de organizaciones políticas? ¿Vamos a avanzar hacia los nuevos mecanismos para cancelación de las organizaciones? Es decir, hay varios temas pendientes. Pero sí necesitamos, insistimos, un cambio para solucionar la crisis, porque la crisis que estamos teniendo en este momento en el país no se resolvía solamente con parches. Mire, yo sí me esperaba que probablemente hubiera algún anuncio vinculado a la situación de que el Parlamento no cumple con su palabra, porque no se cumplió al aprobar la norma de inmunidad que se aprobó. Esa norma de inmunidad no resuelve los problemas de impunidad que habíamos visto. Sin embargo, la verdad, tengo que admitir a título personal, no puedo hablar a nombre de mi organización porque aún no hemos opinado, pero a título personal sí creo que la manera en la que el presidente dice nos vamos todos es una manera de también asumir que la crisis puede suponer también el que él esté ahí y que entonces tenemos que hacer un nuevo cambio de poder en el país, y eso es importante. ¿Sería una pérdida de tiempo todo este tipo de debates de reforma congresista? Perdone, no los puedo escuchar a la vez, ¿cómo? ¿Procedería ahora el Congreso? ¿De qué manera? Procedería frente a esto. Bueno, la junta de portavoces está claramente en este momento en una reunión para ver cómo se va a procesar. El presidente tiene iniciativa constitucional, es decir, él ha presentado un proyecto de ley constitucional y entonces tenemos que evidentemente leerlo y tenemos que eventualmente... Acá también fueron las palabras de la congresista Marisa Aglave, y por este lado también tenemos al congresista que en el momento de su votación el día de ayer la mesa directiva puso justamente ese cartel que estamos viendo en presencia de la Cámara de Javier Reátegui: cierre este Congreso. Es el cartel que tiene el parlamentario acá fuera de Pasos Perdidos. Mucho daño al país. Sí. Nosotros sí, de alguna manera esperamos, porque el presidente algo tiene que decir algo de bueno, aunque no todo el discurso es bueno. Ojo que no estamos en contra del Plan Nacional de Competitividad, que ya lo ha decretado como medida que afecta grandemente a los trabajadores del país. En esa parte, pero en el caso... Perfecto. Sí. Nosotros. Bueno, gracias. Vamos a escuchar al congresista Marco Arán. La interrupción durante el mensaje presidencial, porque definitivamente hubo unos momentos un poco tensos. ¿Cómo usted vio? ¿Cuál es su percepción acerca de esto? Bueno, ya se conoce en el Perú quiénes son las bancadas y los congresistas que defienden a los corruptos, a los señores Ríos, a Inostroza, a Chávarri, a Becerril y otros, ¿no? Ya se conoce, eran esas mismas voces destempladas y respetuosas que se han hecho sentir hoy día y que querían acallar la voz del presidente. ¿Esperaba este mensaje? No lo esperábamos, en el sentido de que todo el largo mensaje no daba señales de que eso iba a ocurrir, ¿no? Sin embargo, creemos que el presidente ha guardado eso para las palabras finales, en la medida en que además quería que el Perú escuchara cuáles son las propuestas que él tiene para materia de reforma económica, obras que se van a hacer, y de otro lado reservarse para el final este cuestionamiento a un Congreso que está blindando a corruptos y ¿qué le parece? Acaba de tener unas elecciones terribles. Lo que nos parece es que en este momento la demanda no es solamente del presidente, la demanda es del pueblo peruano. Y creemos que el adelanto de las elecciones, y también hemos planteado nosotros el cierre del Congreso, es una demanda que permanentemente el Frente Amplio lo ha planteado frente a una situación tan convulsa en el Congreso de encubrir permanentemente la corrupción. Esa es la razón por la cual nosotros también no estamos apoyando la demanda del presidente, estamos apoyando la demanda del pueblo peruano, que dice que se cierre el Congreso, adelanto de elecciones, y nosotros ahí le aumentamos nueva constitución. Muy bien, Reinaldo, fueron las palabras de la bancada de Frente Amplio. De acuerdo, Trilce. Sorprendentemente, aparentemente ellos pensábamos que iban a estar de acuerdo con esta medida que ha planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo, lo que hemos escuchado es totalmente contrario. No están de acuerdo justamente en lo que han manifestado en el hemiciclo el presidente de la República, Martín Vizcarra, Reinaldo. De acuerdo, Trilce, muchas gracias. Bueno, de parte de la izquierda sabemos que tienen una agenda, ¿no? Que siempre que encuentran la oportunidad, de contrabando meten el tema de cantaleta de la reforma constitucional. Una nueva constitución, ¿no? Pero yo quería decir, más allá del texto, del proyecto de ley, que el presidente tiene la prerrogativa de enviarlo, obviamente entiendo que hay que analizarlo y ver en qué consiste esto. Aparentemente, si el Congreso está de acuerdo, sí ya hay experiencias anteriores, cuando sale
el expresidente Fujimori también, y renuncian todos y se convocan a nuevas elecciones. De manera que por ahí debe haber alguna fórmula que no me atrevo a decirla, hay gente que aquí presente que sabe más esto, pero solamente redondear. En ese momento se hizo una reforma constitucional para que eso fuera viable. De mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Todos se pusieron de acuerdo y todos renunciaron, inclusive el presidente del Congreso, que le tocaba asumir la presidencia. Había cierto consenso. Si no decir consenso absoluto en ese momento, cosa que parece no va a suceder ahora. Bueno, pero cuando no hay consenso total, para eso te dan la votación, mayoría manda. Y en este caso es mayoría calificada. Y si no se consigue la calificada, vas al referéndum. Así es, y lo que decía era que la crisis estaba generada, el tema de la lucha anticorrupción, en mi concepto y como lo tienen muchos ciudadanos, era un tema que se venía agotando. Los propios fiscales investigadores había quedado demostrado que estaban muy focalizados y el tema estaba quedando insuficiente. Seguramente el Ministerio Público también debería tomar una medida probablemente de relevo del equipo de fiscales para lograr una mejor actuación. Pero por otro lado me preocupa lo que también dijo César hace un momento, que viene el año electoral, que complica más la gestión y que en líneas generales en el tema de salud, si es que lo puedo decir brevemente. Perdón, Abel, ¿sí? Cecilia Chacón está declarando, vamos a escuchar un momentito y continuamos aquí. Muy mal parados ante la comunidad internacional, delante de muchos. Son las primeras impresiones de la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, frente al discurso de Martín Vizcarra. Una gran preocupación ya desde antes por todo lo que está ocurriendo en el Perú. En ningún país democrático un presidente le ordena a un parlamento cómo aprobar las leyes ni qué tienen que decir las leyes. Esto, para cualquier país civilizado, es totalmente antidemocrático. Pero más allá de eso, nosotros estamos tranquilos, pero sí lamentamos que por un lado diga que le preocupe el crecimiento del país, que se ha desplomado, y por otro lado lo que haga es justamente eso, petardear la economía. Esta no es la mejor señal para los inversionistas, esta no es la mejor señal para quienes apostamos por el desarrollo. Obviamente hay un grupo de personas, sobre todo de izquierda, que están felices porque lo que quieren es cambiar la Constitución. Y como no ganan las elecciones, siempre tratan de petardear la Constitución. Pero somos un país que cree en el libre mercado mayoritariamente, cree en la inversión, cree en la democracia, y eso es lo que vamos a defender. ¿Cómo va a actuar el Congreso ahora? El presidente de la República lamentablemente no tiene nada más que mostrarle a los ciudadanos que justamente estas pechadas al Congreso. Como no tiene otra cosa que mostrar, entonces hace ese tipo de shows mediáticos para poder seguir teniendo aire de aquí al 2021. ¿Cómo va a actuar el Congreso ahora? ¿Cómo va a actuar? A ver, uno por uno. ¿Cómo va a actuar ahora el Congreso? Bueno, nada, nosotros dentro del Congreso, tranquilos, siempre teniendo como base la Constitución, la norma y la democracia. ¿Esperaban un mensaje así? Muchos se preguntan en redes, muchos simpatizantes de Fuerza Popular, el presidente se está aprovechando de la situación política en ese momento, del contexto. Por ejemplo, estamos en vivo justamente en ese momento congresista, Keiko Fujimori, que está detenida, está encarcelada. Con esta medida, ¿usted cree que va a poder postularse en un eventual hipotético caso que se apruebe esto? Una vez más, vemos la utilización política de no querer enfrentar no solamente a Fuerza Popular, sino a las fuerzas políticas del país de manera clara, de manera correcta y de manera como lo señala la Constitución. Lamentablemente para ellos están buscando salidas que perjudican al país en estos momentos donde además nos ven más de 400 millones de televidentes por los Panamericanos. Estamos quedando ante el mundo como un país realmente que no respeta su Constitución y la democracia. Eso es muy lamentable. Como acabo de mencionar, no... Ahí teníamos entonces las declaraciones de la congresista Chacón. Te habíamos interrumpido por segunda vez. No, pero es que evidentemente es importante escuchar la reacción de los congresistas, y me preocupaba este año electoral. Yo sé que todos los anuncios de la primera hora y 20 del presidente, hora y 25, quedan ahora en el vacío. Sí, pues yo tenía todos mis apuntes acá y dije al final... También. Y solamente anotar, porque sí es preocupante, y lo quiero decir desde el punto de vista del sector salud, ha habido propuestas que yo espero que la ministra de Salud, a quien conozco y sé de sus buenas intenciones,
le haga ver al presidente que eso es inviable, como por ejemplo, todos soñamos con que todos los peruanos tengan un seguro. El acceso universal. El acceso universal al seguro social, si todos fueran formales, o al seguro integral de salud. Pero pregunto, en el lenguaje más sencillo, ¿con qué dinero? ¿De dónde? Pecata mía. ¿De dónde pecata mía? Diría. Y acá no hay sacristía. Así es. O sea, si ahora los servicios de salud están desbordados, tenemos millones de asegurados pero que no se atienden y que el gasto de bolsillo continúa. No solamente eso. La seguridad social igual. Sabemos todo lo que está debiendo el Seguro Integral de Salud que no paga. Así es. Y se le van cortando los servicios. Entonces es una medida que un buen sueño. Exacto. Yo creo que es interesante, yo creo que hubiéramos apuntado por la seguridad social universal, tratando de la formalización del empleo, y eso es otro camino. Igualmente, cuando hablamos de intercambio prestacional, otra vez entre la seguridad social, también al borde del colapso, y el Ministerio de Salud, preguntaría, ¿2 muertos hacen una vida? O sea, no es posible pensar, los intercambios prestacionales los tenemos hace 20 años. Con una diferencia, ¿no? Que hoy día sí ves en el salud un ánimo de cambio, que no lo ves en el sistema de salud, que hubo ¿qué te puedo decir? Un interregno en que tú estuviste y se notaba el empuje para hacerlo. Sí, lamentablemente hemos vuelto a la nada. Sí, ahí había una idea, un enfoque diferente de financiar la salud, porque aquí el tema está en el financiamiento de la salud, y no se financia poniendo más personas, aquí incorporando más personas. Acá se trata de un modelo de gestión del financiamiento que tiene que ir a la par entre la seguridad social, el seguro integral de salud y los demás, incluidos los privados, de manera tal que el gasto en salud pueda ser eficiente y que el ciudadano reciba el beneficio. Pero eso no se da en un discurso. Para eso hay que implementar un modelo único de gestión. No estoy hablando de fondo único, estoy hablando de un modelo en donde las normas y los reglamentos estén claros para saber cómo invertimos para que llegue al ciudadano. Porque realmente muchas veces se cree que el tema de salud solamente es de los profesionales de salud. Es un tema de gestión. Así es. Entonces necesitas gerentar el sistema. Así es. Y hay que hacerlo bien, ¿no? Ahora, una vez más, el ruido político y la confrontación política deja desplazado estos temas esenciales. Bueno, lo puede decir usted que ha sido ministro de Salud muy brevemente, desafortunadamente, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, realmente el tema de los medicamentos, por ejemplo, se habla de un proyecto de ley para que los medicamentos genéricos estén en las farmacias. Suena bonito, pero donde deben estar es en los 8.000 establecimientos públicos. Para empezar. Para empezar, y no están. Entonces, ¿a qué le pasó en el lenguaje? La pelota, porque yo aquí, don Antero, es clásico con esos mensajes. ¿Para qué le paso la pelota al privado si yo lo estoy resolviendo lo mío? Y es mi responsabilidad. Y más aún, si voy a tener... No mires la casa ajena si no tiene orden en la tuya, ¿no? Así es. Entonces, al final vamos a terminar favoreciendo a las cadenas que sí van a poder tener, cadenas de farmacias, que van a poder tener un stock mínimo sin alterar sus estados financieros. Van a quebrar las boticas y las farmacias pequeñas, si los obligamos. Vamos a generar la automedicación, que ya es un riesgo para la salud pública, y naturalmente es un despropósito de cualquier política pública. Yo tengo que atender al paciente y darle su medicamento. Debiera ser al contrario. El establecimiento público debería venderle al que venga con una receta el medicamento, al precio accesible, seguro, de calidad del medicamento, pero no pasarle la pelota al privado. O sea, me parece, vamos a beneficiarse a las cadenas, pero vamos a perjudicar al ciudadano, y con riesgo. Existe una cantidad de medicamentos adulterados, reetiquetados, de calidad no comprobada, hasta de contrabando. Eso es lo que vamos a generar. Ojalá los congresistas vean esto y puedan observar la ley, y la propia ministra de Salud también lo haga. Más bien ha habido lo contrario, ¿no? Más bien el grupo fujimorista ha estado impulsando, ha estado deteniendo una ley a favor de los genéricos en el Congreso, así como lo hizo con los octágonos, con la ley del plástico, ¿no? Sí. Más bien pareciera que jugaran más en lobby con respecto a favorecer
a los privados que al pueblo. Exacto. Yo no estoy en contra de los genéricos. Los genéricos se usan en muchas partes del mundo, en los países más desarrollados y nuestros países vecinos, pero tienen que ser genéricos de calidad, no copias, no reetiquetados, no contrabando. Pero ojo que también las farmacias están sacándole la vuelta a la ley, ¿no? Porque ellos venden sus propios genéricos con unos falsos nombres comerciales a un precio intermedio entre el genérico más barato y el de la marca más caro. Ofrecen eso además, ¿no? Tienes que tener el acceso a los genéricos tanto de las reparticiones estatales como también de la actividad privada, ¿no? Es una cuestión que sea un solo rubro, los dos, ¿no? Ahora, mientras discutíamos las reformas, las digo entre comillas porque en realidad me parece que le queda grande el título, tanto en el tema de justicia como político, el país estancado. Ahora tenemos una nueva... No, sí ha habido reforma en la justicia. Yo ahí discrepo con ustedes. Está peor. Ok, porque incluso el presidente dice que a pesar de las críticas, dice no puedes nombrar jueces, no puedes nombrar fiscales, no puedes ratificarlos, no puedes echarlos. ¿Que ha habido reforma? Sí, pero para peor. Bueno, le agradecemos mucho al exministro de Salud, Abel Salinas, por haber estado con nosotros. Gracias. Y nosotros tenemos desde el Congreso más expresiones de congresistas. A ver. Tenemos con Gino Costa, a ver. Por el mensaje, pero entiendo lo que ha venido a decir el presidente. Los proyectos que envió no han sido atendidos. El Congreso ha venido blindando a las autoridades cuestionadas del Ministerio Público y del Poder Judicial. No hay reforma judicial que se pueda hacer solo con leyes. Si el Congreso obstruye la acción de la justicia, no hay forma de que los organismos de justicia se limpien de los elementos contaminados. Él considera que se le ha denegado la cuestión de confianza y lo que ha dicho es que trae un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República. ¿Usted está de acuerdo? El Congreso va a tener que evaluarlo esto en los próximos días y actuar rápidamente para permitir salir de la situación de crisis política en la que nos encontramos. Entiendo perfectamente las razones del presidente, comparto el criterio de que el Congreso no ha colaborado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción y reforma institucional. No me ha sorprendido, pero entiendo la indignación que ha expresado, creo que la comparte buena parte del país y ojalá que el Congreso actúe rápido, habilite esta reforma constitucional que permita una renovación completa de las autoridades políticas en el país, no solo del Congreso, sino del presidente de la República también y todo su gabinete. Congresista, de parte del tribunal, hay una medida de parte del Congreso de algunos políticos para que sea el Tribunal Constitucional que decida si se van a la cuestión de confianza o no. Mira, el Congreso en 2 oportunidades ha concedido la cuestión de confianza al Poder Ejecutivo. Y entre una y otra, el Tribunal Constitucional se ha expresado sobre la cuestión de confianza en una resolución muy extensa donde ha señalado que el Poder Ejecutivo es libre de plantear la cuestión de confianza incluso sobre el proyecto de reforma constitucional. O sea que yo no creo que haya nada que discutir en el Tribunal Constitucional. El Congreso sabía que si no accedía, digamos, a los términos de la cuestión de confianza, tal como las había planteado el Poder Ejecutivo, había un riesgo de que la confianza se diera por no denegada por parte del Poder Ejecutivo. Es lo que ha ocurrido. Ahora, el presidente no se ha quedado en decir que como se le ha denegado la cuestión de confianza, va a disolver constitucionalmente el Congreso. Lo que ha dicho es, mejor nos vamos todos. Y ha dicho que trae un proyecto de reforma constitucional, no lo hemos visto, que va a permitir que haya un adelanto general de elecciones para el Congreso y para la Presidencia de la República, que es una salida ante una situación que resulta el hecho de que tenemos un Congreso mayoritariamente opositor y un Poder Ejecutivo que no puede llevar adelante los esfuerzos de lucha contra la corrupción que quiere el país y de reforma institucional de la política y la justicia que demanda el país a gritos. Para salir de esa crisis, entonces, vamos a un proceso electoral, ojalá que sea rápido, ojalá que sea ordenado, ojalá que sea pacífico y podamos tener de acá a 6 meses, o el tiempo, digamos, más rápido posible, un nuevo sistema de autoridades políticas en el Congreso
y en el Poder Ejecutivo. Esa es, creo yo, una buena salida a la crisis en una situación como esta, en que hay un impasse entre estos dos poderes del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del congresista Gino Costa. Bueno, y entre los diferentes temas, ¿no?, que trató el presidente Vizcarra en este discurso de más de 1 hora y 45 minutos aproximadamente, estuvo el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Infraestructura, para el cual anunció una inversión de hasta 100.000 millones, ¿no?, una política de inclusión financiera, una nueva ley de minería, que ciertamente es lo que demandaba y exigía el gobernador regional de Arequipa, ¿no? Bueno, el aeropuerto de Chincheros, 20.000 millones de inversión para pavimentar una red vial. Algunos otros anuncios interesantes, ¿no?, como la construcción de 2.800 nuevos colegios, de los cuales 1.000 se entregarían a finales de este año 2019. Ciertamente, personalmente, no soy muy optimista en estas cifras que da el presidente por la incapacidad de gasto que se ha visto en estos últimos meses, ¿no?, o en todo este año. Habló también del pago de la deuda social del sector educación. Bueno, entre otros temas interesantes que yo quiero destacar, por ejemplo, están las famosas viviendas térmicas o las casitas calientes, ¿no? Habló de la construcción de 9.500, la entrega de 9.500 de estas viviendas térmicas, que en realidad resulta insuficiente para lo que están pasando tantos peruanos en las zonas altoandinas, y que debería ser atención prioritaria por parte del gobierno. Y bueno, y en medio de todas estos anuncios, lo último, que es lo que ha generado pues el mayor impacto. Nosotros estamos enlazados telefónicamente con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Urbiola, por este enlace con nosotros. Muy buenas tardes y unas felices fiestas patrias, aun cuando un poco sacudidas con esta noticia, sí, pero yo creo que eso no altera el espíritu de fiesta y de esperanza que debe tener el Perú y los peruanos. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y qué impresión tiene usted sobre todo de este último planteamiento del presidente Vizcarra, y si es que acaso hay viabilidad o no desde el punto de vista constitucional? Bueno, en primer lugar hay que señalar que esta es una medida o una decisión eminentemente política, que obviamente tiene que implementarse por la vía constitucional, y para eso necesariamente se tiene que pasar por una reforma constitucional, y esa reforma constitucional también necesariamente a través del Congreso de la República. El artículo 206, como últimamente se ha venido insistiendo, es el artículo que señala que la reforma constitucional se aprueba por el Congreso, que es el único órgano que tiene la calidad de poder constituyente derivado, y lo puede hacer en una primera votación con votación absoluta, de la mayoría absoluta, que significa 66 votos a favor, y luego someterlo a la ratificación de referéndum. Y en la medida en que eso no se produzca, puede ser con votación calificada de 87 votos en primera legislatura, y en una segunda legislatura ordinaria otra votación también con mayoría calificada de 87 votos. Esa es la vía constitucional, por lo tanto, es el Congreso de la República el que tendrá que decidir si se adelantan o no las elecciones conforme a la propuesta del presidente de la República. Ahora, hay que esperar si el presidente de la República va a plantear esta reforma constitucional bajo el paraguas de la cuestión de confianza, en cuyo caso podríamos estar también frente a la situación de una cuestión de confianza que podría generar una disolución del Congreso. Pero hay que tener en cuenta también que el Congreso ya se ha puesto en alerta y ha anunciado la interposición de una demanda de conflicto de competencia, de tal manera que es el Tribunal Constitucional el que tendría que definir si una iniciativa legislativa del Congreso o del presidente de la República, acompañado de una cuestión de confianza, puede estar referida a una reforma constitucional. Esa es una situación sobre la cual no hay pronunciamiento, y es muy necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto para que de una vez por todas se zanje esta situación que ha surgido
a raíz de las anteriores situaciones de reforma tanto política como reforma judicial. De acuerdo, está clarísimo. Ahora, esto también significa alargar más esta situación de confrontación que esperábamos encuentre un punto de quiebre, ¿no?, de término, pero parece que no, y mientras tanto los temas esenciales y que son de interés de la ciudadanía siguen quedando desplazados. No, yo creo que sí, el presidente de la República lamentablemente ha agregado un factor más de confrontación política que durante todo este año, y ya creo que el mismo 28 nos ha puesto no en una situación festiva, sino más bien de alerta y de incertidumbre, que me parece a mí no era nada propicio que se anuncie en esta oportunidad. Sin embargo, esa es la realidad, la tenemos que aceptar y tendremos que ver cómo se comporta el Ejecutivo y el Legislativo frente a esta situación que me parece a mí es un gran desafío para mantener las instituciones de la democracia conforme está establecido en nuestro ordenamiento constitucional. De acuerdo, doctor Urbiola, muchas gracias por este enlace con nosotros. No, a ustedes las gracias y que tengan unas felices fiestas. Gracias, igualmente. Hablábamos entonces con el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola. Nos vamos hasta el Congreso de la República. La congresista Paloma Noceda también está brindando declaraciones. Los distintos proyectos que tenía en relación a distintos sectores, como el sector turismo, comercio exterior, agroindustria, nos hizo ver pues con optimismo su mensaje. Sin embargo, esta sorpresa que dio ya en los minutos finales, el mensaje a la nación, hacen ver que también, en cierto modo, el gobierno estaría aceptando que hay un fracaso, ¿no?, en que no está siendo posible mejorar realmente la situación en la que viven cientos de miles de peruanos, en donde vemos que estamos en una situación en la que no mejora en términos de seguridad ciudadana, de reactivación de la economía, y prácticamente pues están aceptando. ¿Pero usted cree que sea prudente en tal caso? O sea, ¿cree que sea prudente adelantarlo? Porque quedaría solamente un año, o sea, sí, ¿sería muy utilitario? Tendríamos que ver si es que es técnicamente viable o si es simplemente también un mensaje populista. ¿Cómo va a ser el Congreso? ¿Le parece oportuno, congresista, está de acuerdo con la medida? Vamos a conversar con la bancada. Yo sé que Acción Popular en su momento propuso un adelanto de elecciones, no bajo las actuales circunstancias. Vemos que ya queda poco tiempo en realidad para todos. Vamos a ver si es que esto es técnicamente viable. ¿La Junta de Portavoces está? Hay una Junta de Portavoces. Así es, ellos están reunidos actualmente, seguramente están evaluando toda la situación, están viendo si es que todo eso es viable constitucionalmente. Gracias. Bueno, lo que estamos viendo, Jaime, es que no hay un consenso. Pues, ¿no? Ahora, claro, son las primeras impresiones, vamos a decir. Además, todavía falta que los congresistas se reúnan con sus bancadas, ¿no?, tomen una posición y entonces tendrán ya seguramente declaraciones oficiales, vamos a decir, ¿no? Por ahora son las impresiones personales, pero se nota que hay de todo. Hay de todo. Bueno, están con el shock encima, todavía hay que comprenderlos. Seguramente, como tú dices, ¿no?, se van a tener que reunir y discutir más ampliamente el tema, ¿no? Pero, mira, yo te digo honestamente, desde la inauguración del gobierno de PPK y lo que hemos visto posteriormente hasta su renuncia, hasta que renunció, veíamos que, y luego con Vizcarra, vemos que el país realmente estaba estancado. Estaba estancado porque creo que nunca se había visto una situación en la que un presidente no tuviera una mayoría en el Congreso que pudiera respaldar sus iniciativas legislativas, ¿no? Erradas o no, igual un presidente necesita una mayoría para gobernar, ¿no? Fue el caso de Humala, que tuvo una mayoría que la tuvo que construir, ¿no?, con alianzas. Igual en el gobierno de Lapra también tuvieron que construir alianzas. Humala tuvo que construir alianzas, pero pudieron mantener por lo menos un mínimo de parlamentarios, de congresistas que pudieran apoyar las iniciativas del Ejecutivo. En este caso, con Kuczynski fue, o sea, absolutamente todo lo contrario. O sea, no puedes gobernar con una bancada de 15, claro, de 15 que se te van yendo en el camino. Que se partió por la mitad muy tempranamente. Exacto. Y después ya sabemos cuál ha sido el destino, ¿no? Y luego la mayoría del Congreso, ¿no?, citando sistemáticamente a los ministros por quítame esta paja, ¿no? Entonces era difícil gobernar. Ahora, eso no le quita de repente seguramente las carencias del gobierno, tanto en la gestión de PPK como en la gestión de Vizcarra, las carencias en temas económicos, etcétera.
De acuerdo, Jaime, muchas gracias. Nos has acompañado a lo largo de esta jornada. Nosotros vamos a seguir, ya está de regreso.